eh, me encontré con una historia que fue real, fue real. Imagínense en que año 1944, Europa está en plena Segunda Guerra Mundial. Hitler ha venido avanzando de una manera tremenda, conquistando agresivamente varios países y como va, si Hitler seguía como iba y luego conquistaba Inglaterra, se dice que si Hitler hubiese conquistado Inglaterra literalmente, Europa había caído, porque uno de los últimos bastiones iba a ser Inglaterra. Pero ahí es donde se suman varios países para pelear contra Hitler y se levanta la Liga de los Aliados. Es donde, años después, es donde es el origen de la OTAN, ¿cierto? La organización de los países del Atlántico Norte. Se organizan los países y dicen, tenemos que vencer a este porque este va conquistando toda Europa. Solo que la historia dice que en 1944 Hitler tenía tanto poder que ellos no sabían por dónde ingresar. Porque ellos decían, la única manera de poder vencer a Hitler es que tenemos que meternos literalmente a la cueva del lobo. Pero no era fácil, porque Alemania pues tenía en ese momento una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Entonces, en plena Segunda Guerra Mundial, ellos dicen, tenemos que invadir, tenemos que penetrar, tenemos que llegar, pero por donde llegaran estaban los alemanes. Entonces, ellos van a idearse una operación que cuando usted la escucha y luego uno entra, uno dice, no puede ser que pasó, pero pasó. Entonces los aliados crean una operación, diseñan una operación llamada la Operación Fortitude, así se llamaba, Operación Fortitude. Y la Operación Fortitude dijeron, tenemos que distraer a Hitler. Porque por un lado querían entrar por Noruega, pero por otro lado también querían entrar por otro sitio cerca de Francia. Entonces ellos dicen, tenemos que entrar por un sitio, pero que él no sepa cómo entrar por ese sitio. Entonces crean una operación, esta operación llamada la Operación Fortitude por el sureste de Inglaterra, y entonces empieza a hacer algo tremendo. Empiezan a diseñar tanques, pero esos tanques son falsos y los inflan. Y los empiezan a poner en partes estratégicas donde ellos querían que los alemanes vieran. Entonces empiezan a hacer tanques inflables que parecían reales, empiezan a hacer aviones literalmente de mentiras, pero puestos en las pistas. Solo que claro, los animales los veían desde lejos y decían, tienen que ser, se están armando, ¿no? Y entonces empiezan literalmente a hacer eso. Generaron un tráfico falso en la radio, en las comunicaciones, grabaron muchas cosas, ciertos soldados andando, y para que los alemanes que estaban conectados y decían, oiga, eso. Y además de eso colocaron a un general que era uno de los generales más famosos para los aliados, que era el general Patton. Entonces este general, él sí va y lo veían que salía de una tienda a otro, pero todo era absolutamente falso. Y es donde se juega todo el tema de inteligencia y la contrainteligencia. Movieron tropas, reforzaron defensas. Y entonces, claro, los alemanes no sabían. Entonces los alemanes dijeron, por aquí no van a atacar. Pero por donde ellos creían que iban a entrar, no entraron. Porque luego los van a atacar por la famosa historia del desembarco de Normandía. El famoso día D. Parece una película que, si bien es cierto, lo recibieron terrible. Cuando uno ve la película, al final ellos conquistan. Y se dice que el día D, o el desembarco de Normandía, marca la caída, porque por un lado venía Rusia y por otro lado entran ellos y les hacen el sándwich. Pero si ellos no hacen eso, no lo iban a poder lograr. Y entonces, lo que dice la historia no fue que ellos cayeron por falta de información, sino por falta de discernimiento. Ellos cayeron no fue porque no estuvieran atentos, sino que estaban mirando lo que no debían mirar, estaban distraídos. Y entonces esta escena que me parece increíble de la estrategia para poder haber vencido a Hitler, pues tiene que ver mucho con nosotros. Porque los alemanes estaban mirando por un lado, pero el peligro estaba por ¿dónde?
por otro lado. Y el punto es que muchas veces nosotros podemos creer que estamos activos, pero no alertas. Nosotros podemos creer que estamos ocupados, pero no vigilantes. Nosotros podemos creer que estamos viendo muchas cosas, pero no estamos viendo lo que realmente importa. Y la primera frase que yo les quiero regalar hoy es que muchas de nuestras batallas se pierden en un instante, en un momento de debilidad. La mayoría de las derrotas que tenemos a veces los seres humanos es porque no estamos viendo lo que tenemos que ver y fácilmente nos distraemos. Cuando seguimos avanzando, y es el texto con el que quiero empezar hoy, en Mateo capítulo 26, 41, Jesús le va a decir algo a los apóstoles. Mateo 26, 41, Jesús le dice, velen y oren para que quede, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. Y yo quiero que nosotros ampliemos el abanico de la palabra tentación, porque muchas veces cuando se habla de la tentación, de pronto uno siempre suele relacionarla con, no sé, un pecado moral, es lo que, uy, fulanito de tal, pero la tentación no solamente abarca eso. La tentación abarca, por ejemplo, meterse en un negocio que no es. La tentación, por ejemplo, abarca el no ver un peligro que viene para mi vida. A veces uno cree que la tentación solamente tiene que ver con un tema moral o sexual, pero la tentación va mucho más allá, porque cuando uno lee el texto, metiéndonos en el contexto, los apóstoles estaban en el jueves día anterior donde Jesús iba a ir a la cruz. Él está, cuando usted lee Mateo 26 al final, ellos están en Getsemaní. Jesús ha llamado ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan para que lo acompañen. Él va a Getsemaní y Jesús está en sus últimas horas para ir a la cruz. La presión espiritual es tremenda. Es la noche anterior al día de la cruz. Jesús está con sus discípulos, pero sucede algo muy particular cuando uno lee. Jesús va a orar, pero cuando regrese ellos, ¿cómo están? Están dormidos. Están dormidos, están cansados, están dormidos. Entonces Jesús les lanza la advertencia. Ojo, muchachos, velen y oren para que no entren en tentación. Porque volviendo a la analogía de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde el enemigo fue engañado, gracias a Dios, para bien, y ellos terminaron, imagínense que el engaño fue tan perfecto que pasaban algunos días y Hitler dice que Hitler le decía, no puede ser que estén atacando por allá, eso es mentira. Y por eso cuando él reaccionó ya fue demasiado tarde, porque fue tan buena lo que hicieron que cuando él reaccionó ya era tarde. Pero guardando las comparaciones de nuestro caso, es lo que nos puede pasar. En Getsemaní estaba pasando algo parecido. Jesús veía claramente la batalla. La batalla de Jesús no era necesariamente la cruz. La batalla de Jesús era la fe y la dependencia. Pero los discípulos, ¿cómo estaban? Estaban distraídos, estaban cansados. El punto es que Jesús vio venir una batalla que ellos no vieron venir. Ese es el punto. Jesús vio venir una batalla que ellos no vieron venir, en especial uno de ellos, Pedro. Recordemos que días atrás Jesús le había dicho, Pedro, Satanás te va a ¿qué? Te va a zarandear, va a mover tu fe. ¿Y por qué Pedro? Porque pues Pedro era el futuro líder. Y Jesús le advierte, Jesús le dice, pero Pedro, ¿qué dice? Yo nunca te voy a negar. Yo nunca tal cosa. Y familia, ¿cuántos de nosotros nos puede pasar que uno dice, yo nunca me voy a alejar de Dios? No, yo jamás, yo olvídese, yo nunca me voy a alejar de Dios. Yo nunca voy a hacer tal cosa, yo nunca voy a incurrir en esto. Y nos puede pasar como Pedro, decimos, a mí nunca me va a pasar. Yo nunca voy a negar a Cristo. Yo nunca voy a terminar en una cosa, no sé, rara, fuera. Pero ustedes y yo sabemos que eso puede pasar. Porque ustedes y yo hemos tenido amigos de la vida cristiana
que hoy no están, ¿cierto? En diferentes momentos de nuestra vida. He tenido líderes, pastores que han edificado mi vida y que hoy por veo ese motivo que no voy a entrar a juzgar sus pecados, pero hoy no está, pero un día creyeron que no les podía pasar, que no podían incurrir veo esa cosa, que no podían dejarse llevar del orgullo o de la plata o de la posición o tantas cosas otras que nos pueden pasar a nosotros. Y entonces Jesús vio venir algo que los discípulos no vieron venir. Porque recordemos que luego a ellos los iban a presionar. Oiga, usted habla como Jesús, ¿se acuerdan? Oiga, usted lo vimos que lo seguía. Esa fue la batalla que ellos no vieron venir. Por eso, como le digo, hay una batalla antes de la batalla que a veces nosotros no vemos venir. Y por eso Jesús le dice, ojo, velen y oren para que no entren. Velen y oren para que no entren. Velen y oren para que ustedes tengan muchísimo cuidado. En primera de Pedro 5:8, les regalo este otro texto. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado con eso. Dice Santiago 1:14, que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propio pensamiento o pasiones es seducido. Entonces, una de las cosas más peligrosas es no estar preparado, porque no prepararte para la tentación es prepararte para caer. Eso es muy importante. Ahora, me encanta lo que dice en la Biblia, porque Jesús les da la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Jesús les dice, velen y oren. Y yo sé que es un texto que conocemos muchísimo, pero hoy que en estos días y hoy que yo lo volví a revisar, pasaba por esto y decía, tremendo. Porque hay dos cosas que Jesús nos dice y que no pasa de moda, no tiene fecha de caducidad, la necesidad permanente de dos cosas, velar y orar. Y velar tiene que ver ¿con qué? Con aprender a estar alerta. Aprenda a estar alerta. Yo quiero que hoy usted evalúe cómo estás en tu sensibilidad espiritual. ¿Cómo estás en tu sensibilidad espiritual? ¿Cómo estás teniendo discernimiento acerca de aquí estoy teniendo un momento de debilidad, aquí estoy teniendo un momento de descuido? Tal vez no es grave, pero todo empieza con algo pequeño. Tal vez no es una cosa grave, un día, wow, pero todo empieza. De pronto tu oración ha bajado un poquitico. Dices, bueno, estoy un poco cansado, cansada, pero ahí empieza el proceso, ahí empieza el declive, ahí empieza uno a bajar la guardia. Evalúa si estás teniendo alguna puerta abierta en tu vida, en algún área. Estás dando oportunidad en tu vida. Hay puertas que no deben estar abiertas. Hay áreas que estás cerrando o que todos sabemos, y más por lo menos en Latinoamérica. Hay algunos países que pues qué bendición vivir en esos países, ¿no? Hay algunos países donde la gente se acuesta y no le pone seguro a la puerta y nadie roba. Hay unos países, yo alguna vez lo que leí, no sé si en Noruega, Nueva Zelanda, o sea, la cierran y nadie, no, acá en Latinoamérica no puede. No, acá pasa y le ven una endija y, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo cuando aquí estábamos, yo venía a mirar con los trabajadores y a veces sacaba la escalera para trabajar ahí. Entonces, una vez uno cogí la amarró allá arriba. Y usted, ¿por qué la amarra? No, hermano, es que nos han robado la escalera. Llegan y pasan y ¡oh! Es increíble. Bueno, uno no está acostumbrado a decir, se llevan la escalera, sí, se la llevan. ¿Cuánto vale? No es que esa escalera cuesta X valor. Entonces, claro, es lo mismo. Detectemos y evaluemos si nosotros de pronto hay áreas en nuestra vida que no le hemos puesto el cerrojo como debe de ser. Porque uno dice, no va a pasar nada.
Y resulta que es delicado. Nosotros tenemos que evaluar, ¿cierto? Tenemos, entonces, uno dice a Jesús, uno, velen, dos, oren. ¿Por qué hay que orar? Porque yo no puedo confiar en mis fuerzas. Yo no puedo orar o confiar en mis fuerzas si no oro. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Cierto? La oración es prevención espiritual para su vida. La oración es prevención para su vida, es prevención. A veces orar cuando ya pasó, pues sí, hay que orar, pero es que a ver, ¿qué pasó? Ya pasó. Bueno, Señor, ayuda. Y Dios es fiel. Pero pude haber orado que antes, para que eso no pasara, para que eso no sucediera. Entonces, por eso aquí quiero a propósito de la cuña publicitaria, y es, por eso nuestros espacios de oración no son casualidad. En la semana que tratamos de tener uno o dos, estamos, esta semana que vamos a hacer el primer tiempo presencial. Yo le invito, yo sé que a veces, cierto, las sábanas tienen tentáculos a esa hora de la mañana. Levante las sábanas, ven a mí. Levantar y salir y moverse no es fácil, ¿cierto? Porque claro, pero yo le invito a que hoy pensando en esto diga, Señor, es mi vida la que está en juego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque oramos para ser fortalecidos. Oramos para ser fortalecidos hoy, ojo con esto, para no caer mañana. Oramos para ser fortalecidos hoy, para no caer mañana. ¿Sabe cuál fue el problema de Pedro? El problema de Pedro es que Pedro tenía muy buena intención, pero poca disciplina. Pedro era muy bien intencionado. Pedro amaba a Jesús. Pedro lo amaba. Pedro tenía la intención de ser fiel hasta el final. Yo creo que Pedro jamás se veía negando a Jesús. Pedro tenía todo eso, pero hay una gran debilidad en Pedro, que Pedro no estaba preparado. No se había preparado para la batalla que le venía, no se había preparado. Entonces, tener la intención no es suficiente. Tener la intención, no, sí, que usted se diciendo, y usted cuando se acabó el tema diga, uy, sí, hay que orar. Pero si eso no se traduce en una acción, no solamente personal, sino también a propósito en los espacios de la iglesia, es muy importante. Claro, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces yo tengo que orar, ¿por qué? Porque no, usted no se puede quedar con la buena intención. Proverbios 4:23 dijo, guarda tu corazón. Usted y yo tenemos que guardar el corazón. Entonces, volviendo al título, la batalla antes de la batalla. Familia, la batalla antes de la batalla se gana primero internamente. Primero usted la gana por dentro. Porque sabe una cosa, antes de que Pedro negara a Jesús en público, ya lo había hecho en privado. Antes que Pedro negara a Jesús en público, ya había perdido a Jesús en privado en cuanto a su confianza. ¿Cómo lo encontró Jesús? Estaba como durmiendo, ¿se acuerdan? Pero no tenía ni idea de lo que le vendría horas después. Que una mujer iba a venir, que lo iban a acusar, que le iban a decir tal cosa, que el enemigo lo iba a presionar tanto que él iba a terminar negando a Jesús. Pero no se imaginaba eso. Él pensaba que todo iba a estar bien. Y no es así. Recordemos lo que por allá Pablo dice en Romanos capítulo 7. Dice, yo quiero hacer el bien, pero yo termino, ¿qué pasa? No haciéndolo. Porque es lo que dijo Jesús. Recuerden, el espíritu está dispuesto. Su espíritu, que tenemos tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, nuestro espíritu siempre va a querer orar. Pero tenemos un gran, diríamos, problema. Nuestro espíritu está envuelto en esto llamado cuerpo, que todavía no ha sido glorificado, que no somos cuerpo glorioso y que seguimos siendo, ¿qué? Débiles.
y que yo necesito todos los días ir a su presencia. Entonces, claro, antes que Pedro negara a Jesús en público, primero lo negó en privado. Caer, fallar o el descuido, familia, ustedes lo saben muy bien, algo, eso no sucede de un día para otro. Una crisis financiera no sucede de un día para otro. Generalmente todo tiene un génesis, una debacle. En mi vida rara vez sucede de un día para otro. Una crisis en salud rara vez sucede de un día para otro. Suele ser que uno dice, eso de algo yo voy a morir. No, 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 comamos. Porque usted dice, no importa, ¿cierto? Me muero pero lleno. Hay gente que dice así, sí o no. Me muero pero estaba contento, me comí lo último. Pero cuando usted luego que la clínica, que una cosa, que esa vaina es cosa seria. Entonces eso no es así como tan folclórico que uno dice que no importa, pero eso es un proceso. Empiezan a aparecer grietas. Pedro no vio las grietas, Pedro se descuidó. Hay algo que pasó. En el 2008 hubo algo que pasó a nivel mundial, no sé qué tanto, no, que obviamente sí, eso afectó todo el mundo y Latinoamérica y fue el 2008 sucedió algo llamado una crisis inmobiliaria, ¿no? Ustedes se recuerdan. Es una crisis terrible y yo investigaba acerca de qué fue lo que pasó y en esencia, porque tiene un lenguaje técnico, pero dice en esencia qué fue lo que pasó. Y en esencia lo que pasó, que generó una crisis inmobiliaria que afectó al mundo entero, fue que haga de cuenta que construyen algo, construyen un edificio, pero con piezas rotas. Esa es digamos, la comparación para entender eso. ¿Qué pasó? Y se hicieron una serie de préstamos a gente que no podía pagar. Claro. Y entonces, claro, se hicieron esos préstamos, los bancos le dieron dinero a mucha gente para comprar casas, entonces la gente empezó a comprar, pero esa gente no tenía cómo pagar, ¿cierto? No tenía unas finanzas estables. Ya de entrada se sabía, pero esa burbuja sí fue avanzando. Luego dice que se empezaron a levantar los intereses, ¿cierto? Claro, al principio las cuotas ¿cómo eran? Pues económicas. Pero cuando los intereses empiezan a subir, las cuotas fueron muy caras, ¿cierto? La gente ya no podía pagar y lo peor que dice que hicieron esos bancos, en especial creo que fue en Estados Unidos y luego eso lo que hacía uno era como que se regaba y lo tocaba a otro, es que los bancos dicen, juntaron miles de hipotecas malas con buenas hipotecas y las metieron en cajas llamadas los bonos. Los bonos eran buenas hipotecas con malas hipotecas, pero le pusieron una calidad. Esto es excelente. Entonces la gente siguió comprando, siguió invirtiendo, hasta que por allá un banco, creo que fue en Inglaterra, el HSBC, empezó a dar las alarmas. Pero ¿qué pasó? La gente lo ignoró. Iré, cuidado con esto, con lo otro. Y luego vino una debacle tremenda que afectó a nivel global, una situación donde mucha gente entró en crisis. Y lo que pasó fue eso, se ignoraron las señales. Guardando las comparaciones es exactamente lo mismo. Hay cosas que nos envían señales a nosotros, pero que uno las suele ignorar, uno las suele subestimar. Pero eso es una batalla que viene para tu vida. Es algo que está creciendo. ¿Cierto? Es como vimos un tema alguna vez, es un dragón que está creciendo ¿en dónde? Está creciendo en casa, pero uno muchas veces ¿qué hace? Lo barremos y metámoslo debajo de la alfombra. No, no tengo tiempo, aquello, lo otro, me tengo que ocupar en eso. Y entonces, muchas de las caídas visibles, familia, son el resultado de batallas invisibles que no decidimos tomar. Muchas de las caídas en muchas áreas de nuestra vida tiene que ver con eso, con batallas invisibles. Esas batallas que decidimos, no la voy a pelear todavía, la voy a dejar para más adelante, la voy a dejar para después, ¿cierto? Pero para que vayamos avanzando, ¿sabe qué dice el texto?
Jesús le dice a los apóstoles, les tengo el secreto, si ustedes quieren vencer las batallas: velar y orar. Y es increíble porque en el mismo texto, o en el mismo capítulo, mientras Jesús estaba orando, ¿en qué estaban los discípulos? Durmiendo. Y aquí vemos las dos actitudes. Mientras Jesús está orando, ellos están durmiendo. Mientras Jesús está en la presencia del Padre, ellos están cansados. Y por eso vemos cómo Jesús, al día siguiente, Jesús se enfrenta a la cruz como con firmeza. Pero al día siguiente ellos como, ¿qué hacen ellos? ¿Salen qué? Salen corriendo. Increíble. Al día siguiente Jesús dice, vamos, se acerca el que me entrega, va a la cruz y vive todo el proceso, pero porque ella había ganado la batalla un día anterior. Al día siguiente los que habían renunciado a la batalla que tenían que pelear, cuando les llegó la batalla, no tuvieron la fortaleza y salieron huyendo. Y Pedro, sabemos lo que hizo, y Pedro lo terminó negando, porque no peleó la batalla que tenía que pelear. Familia, iglesia, hay batallas que usted tiene que pelear, y ojalá pelear antes de que quede, antes que llegue la verdadera batalla, antes que, como dice la frase, el enano se crezca, antes que la bola de nieve crezca. Es mejor pelearle pequeño. Aquí, como yo digo siempre, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos luchado con el sobrepeso. Yo también. Y yo siempre digo algo: es más fácil bajar 1 kilo o 2 que bajar ¿qué? 10. Y esa vaina, Dios mío, eso usted hace y usted no va a ver 300 calorías. Y usted se come un paquetico de papitas y 400 calorías. O sea, ahí perdió. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cuando algo está todavía pequeño a cuando algo que crece demasiado. Familia, es exactamente lo mismo. Mire, les abro mi corazón como iglesia. Y hay ciertas cosas que nosotros como iglesia, que estamos en formación, y aquello que no está bien hay que aprovechar ¿para qué? Para corregirlo rápido. Porque les digo, las iglesias son como transatlánticos o barcos pequeños. Eso lo aprendí alguna vez con de pastores. Y pastores que tienen iglesias grandes nos decían a los que tenemos iglesias, pastores, corrijan empezando. Porque cuando la iglesia ya está grande, es como un barco. ¿Cómo gira un barco grande? Es difícil. Pero ¿cómo gira una lanchita? Claro, entonces, decir, corrijan a tiempo, corrijan apenas estén creciendo. Pues yo, ¿cierto? Y digo, Marta, hay que aprovechar, hay que hacer el ajuste, ¿cierto? Porque yo tengo la fe de que vamos a crecer. Claro que sí, pero es mejor ir haciendo, porque hay que actuar cuando las cosas están en qué, en pequeño. Y no permitir que eso avance. Ese fue el problema de Pedro. Pedro no entendió, Pedro durmió mientras Jesús se fortaleció. Jesús le dijo no, ¿cierto? Mire, yo creo que Pedro pensó, ¿qué es lo más grave que me puede pasar? O que me persigan. Pero Pedro no pensó que lo más grave era que él no estuviera orando. Pedro pensó, lo más grave es que me persigan. No, lo más grave para Pedro era que él no estuviera en la presencia de Dios. Eso, a veces nosotros le damos un puntaje a un problema que tal vez no tiene ese puntaje, que tal vez hay otras cosas a las que sí tú le tienes que poner que esto es un punto alto, este es un punto crítico. Hay cosas que uno dice, uy, no es eso, no, y de pronto no es eso. La pregunta es, ¿será que le estás dando un punto, una calificación, algo que tú dices que es grande y de pronto estás descuidando algo más pequeño? Por allá, en Cantares, que es el libro romántico, dice, cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder la vid. Y la traducción es,
tenga mucho cuidado con las pequeñas cosas. Dice por allá en Eclesiastés 10, las moscas muertas dañan el perfume del perfumista. Y el mensaje es, es algo pequeño, pero si se metía en el perfume dañaba. A veces nosotros no caemos, no entramos en crisis personal, familiar, financiera, espiritual, por las grandes cosas. A veces son pequeñas grietas, pequeños descuidos, pequeñas batallas que usted tenía que dar. Que usted tenía que decir, yo voy a, como dice el dicho, voy a tomar el toro por los cachos y yo voy a tratar esto en mi vida. No voy a permitir que esto crezca, no voy a permitir que esto avance. No voy a permitir, no lo voy a subestimar. Voy a empezar a trabajar en esto en mi vida ahora. No voy a permitir que esto crezca. No voy a permitir que esto avance. Y creo que eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dijo, no, el problema más grande es que nos persigan. Oración, no es necesaria. Y es lo que le pasó, todo lo contrario. Familia, mire, el mensaje es que a veces creemos que nuestras grandes batallas están afuera. Y sabe una cosa, tal vez no. Tal vez sus grandes batallas, ¿sabe dónde están? Adentro. A veces creemos que el problema está afuera y tal vez no. A veces sus batallas están adentro. Usted con usted mismo en Cristo Jesús. Decirle, Señor, yo le tengo que dar un giro a mi vida en esta parte. La batalla antes de la batalla se pierde cuando dejamos de velar y cuando dejamos de orar y cuando dejamos de renunciar a trabajar cosas que usted y yo sabemos que tenemos que trabajar, cosas que tenemos que avanzar. Personalmente, Marta lo sabe y Hannah de alguna manera, yo trato de ser muy exigente conmigo mismo. Soy consciente y les abro mi corazón que hay falencias que yo tengo que trabajar como pastor. Hay cosas en las que yo tengo que mejorar. Ferney, aquí tienes que hacer un ajuste, aquí tienes que llevar eso a Cristo. Yo me tengo que decir la verdad, porque si yo me creo producto terminado, que yo ya lo sé todo, que yo ya estoy bien, que porque llevo muchos años, estoy muerto. Hay cosas en las que yo tengo que trabajar, ir a la presencia de Dios, cuando pueda participar de espacios de formación con otros pastores y una u dos cosas que me digan que diga, sí, esto yo lo necesito, tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar y usted tiene que trabajar en ser cada vez una mejor versión de usted mismo, de ir avanzando, de ir superando ciertas cosas. Esas son esas pequeñas batallas que le van a permitir a usted superar. Por eso yo quiero lanzar algunas preguntas que usted se las debe responder allí en su corazón. La primera pregunta que yo quiero lanzar es, ¿dónde usted siente que está perdiendo antes de empezar? ¿En qué área de su vida usted siente, oiga, aquí yo como que me estoy descuidando y no lo he tratado? Esto es algo que debo tratar y ya es abril y no lo estoy trabajando. ¿Qué áreas de tu vida, otra pregunta, usted no está cubriendo con oración? ¿Qué área de su vida usted lo está cubriendo con oración? Y algo, una mata que no debe crecer está creciendo. Una maleza que no debe crecer está creciendo. Usted tiene que ir con el cuchillo, machete y cortarlo. Esto no puede seguir en mi vida. ¿Qué área de su vida está creciendo? Si yo está creciendo y va avanzando y usted la mira todo y dice, ve, está más grande hoy. Pero eso sigue creciendo, ¿cierto? Es como en las casas, ¿no? Que uno empieza a ver una hormiga, luego dos, luego tres, ¿no? Ya uno dice, hay un hormiguero acá. Y así con cualquier animal, entonces uno no puede seguir pasando y ignorar, claro. Otra pregunta, ¿usted se está anticipando o simplemente está reaccionando a lo que sabe? ¿O usted es una persona preventiva, anticipativa? ¿Cierto? Claro. Familia, para que nos preparemos para orar.
Yo sé que hay momentos en temas como hoy que uno dice, oiga, definitivamente tal vez yo hubo batallas que yo no peleé, que debí haber peleado y no peleé. Y se los digo ¿por qué? Porque también a lo largo de los años yo también lo he vivido. Cosas que he dicho en esta parte, Ferney, no peleaste cuando debías pelear y mira, hoy estás viviendo esto. Y bueno, ok, bueno, Señor, perdóname. Y tal vez alguno de nosotros, de los que están aquí, puede sentir, oiga, este tema debe haber escuchado yo que antes. Eso nos puede pasar, a mí me ha pasado. Pero la buena noticia es que nos podemos levantar. La buena noticia es que Dios no cancela, que no estamos fuera, que Dios no ha terminado. Yo sé que hay momentos donde uno siente que ha fallado, o hay momentos donde uno puede sentir, esta batalla ya la perdí. Los discípulos fallaron. Ellos no fallaron el viernes, ellos fallaron el jueves. El viernes, que cuando salieron huyendo ya era el efecto colateral de algo que ellos ignoraron. Y ese es el punto. Pero ¿sabe qué es lo bonito? A pesar de eso, Jesús no los descartó. Esa es la buena noticia. Que si hemos fallado, que si nos hemos equivocado, que si no peleamos la batalla que teníamos que pelear, Jesús no nos descarta, Jesús nos levanta. Y Jesús, a pesar de nuestros errores, nos vuelve a usar. Y esa es la buena noticia. Familia, no importa cuántas veces nos hayamos caído. Jesús es un Dios que levanta. Conocemos la historia, ¿cierto? No está en la Biblia, pero yo me imagino en Juan 21, cuando Pedro vuelve a mirar a Jesús. Yo creo que, obviamente, sabemos lo que dice Pedro, me amas y todo eso. Pero yo creo que en la mente de Pedro fue, Jesús me dijo, que yo había una batalla que yo tenía que pelear y no peleé. Pues lo bonito es que Jesús le dice, no importa, Pedro, vamos a volver a empezar. ¿Por dónde empezar entonces, familia? ¿Por dónde empezar? Si este mensaje hoy hizo eco en alguna parte de tu vida, ¿por dónde hay que empezar? Lo básico, lo fundamental. Reconecte con Dios. Empiece a reconectar con Dios. Si lo está haciendo, siga cultivando. Pero empieza a reconectar con Dios. Vamos por ahí a crear algo. Hoy se lo estaba compartiendo a Marta y les voy lanzando como cositas. A veces hay gente que me pregunta, bueno, pero ¿cómo orar? Bueno, vamos a hacer un curso muy básico de 12 pasos para aprender a orar. De pronto aquel que ya tiene años, tal vez no lo necesita, pero alguien que dice, bueno, este está muy bueno, pero dígame cómo. Yo, por ejemplo, soy mucho de eso, que a mí me digan que, sí, pero dígame cómo, ¿verdad? Entonces, reconecte. 2, vuelva a velar y a orar, a estar pendiente, esté alerta. Esté alerta. Prepárese. Porque Jesús vino para darnos la victoria y esa es la confianza que tenemos que tener para traer salvación. Para darnos una nueva oportunidad, para creer que podemos a veces perder una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Y estamos con aquel que da la victoria. Mi invitación entonces hoy para que oremos es que le entreguemos nuestro corazón al Señor. Yo no sé qué batallas están a punto de ustedes enfrentar. Tampoco sé qué otras batallas podemos nosotros enfrentar. Lo único que sé a la luz de esto es que yo me debo de ¿qué? Preparar. Debo de estar alerta. Debo de estar vigilante. Debo de estar pendiente de mi vida. Obviamente hablando también de la familia. Obviamente a propósito también de la iglesia. Si como iglesia no estamos alertas y vigilantes, una iglesia no se ve abajo. Y por eso vuelvo y hago la invitación. Tenemos que ser también una iglesia de orar y
hoy que estamos en este sitio que es una bendición, tenemos la gran oportunidad de tener mañana, de tener noches, en su momento lo vamos a programar. Pero es para que usted venga, participe, asista, se congregue y venga a pelear sus batallas. Vamos a orar entonces, familia, vamos a darle gracias a Dios y vamos a presentar esas áreas de nuestra vida donde necesitamos ver la victoria. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has regalado.